Bienvenidos a este vídeo cuya función es facilitaros la interpretación del resultado de los test que os he enviado por la plataforma Educamos. Antes de nada, transmitiros todo mi cariño y mi apoyo, sobre todo para aquellas personas que han sido víctimas y se han visto afectadas por el fallecimiento de algún familiar por esta terrible situación. Bien, voy a pasar a compartir la presentación de un PowerPoint para ir llevando las explicaciones de cada uno de los informes. Bien, la primera hoja o el primer informe que tenéis que pone BTDN6 es un informe que pone individual y es así, pero hay que tener en cuenta que la aplicación es de forma grupal. Voy a poner un puntero para iros marcando las cosas que aquí. Eso es. Con este puntero os voy marcando lo que vea que es un poco para resaltar. Bueno, como iba diciendo, tenemos que tener en cuenta que no se puede considerar tan exhaustivo como si se hubiera realizado de forma individual a todos los alumnos, porque ha sido la aplicación grupal y hay variables que no se pueden controlar, pero sí que nos ayuda a ver cuáles son las áreas en las que destacan y cuáles necesitan reforzar vuestros hijos. Continuamos. El siguiente informe que pone el informe psicopedagógico, aquí se recogen los datos de la baremación y nos dice que ha sido una muestra de ámbito nacional integrada por 20.566 niños y niñas de sexto curso de primaria. Entonces, en el siguiente informe, aquí os lo digo con estas letras, nos pone que este número representa intervalos de la escala percentil que va desde el 1 hasta el 99 y el punto intermedio central sería 50. Entonces nos va a indicar el número en el que el alumno ocupa el lugar en relación con la muestra y debajo aparece esta gráfica que nos indica hasta dónde llegaría con el número y las frases nos van a describir de forma global el significado con respecto a el número de ese parámetro. Hay que tener en cuenta dos cosas antes de empezar a ver cada uno de los parámetros y es uno, no se puede analizar como si se tratara de una puntuación académica, es decir, un 80 no equivale a un 8 y un 10 no es un 1. Según los colores vemos que tenemos esta zona, granate, que es zona baja, que quiere decir desarrollo mejorable, zona media, que es un desarrollo normal, y zona alta, que es un desarrollo satisfactorio. Y luego, en segundo lugar, no se puede relacionar con el cociente intelectual porque el cociente intelectual tiene una media de 90 a 100 y aquí la media sería 50. Bien, una vez visto estas dos indicaciones, pasamos a ver cada uno de los parámetros. Entonces, en este test de aptitudes nos aparecen, reflejan las actitudes mentales y nos informa de los niveles alcanzados en las capacidades intelectuales, la forma de razonar, etcétera. El primer parámetro, inteligencia general, es un factor básico que interviene en todas las funciones. A continuación, el razonamiento abstracto se mide a través de razonamientos con figuras geométricas y las formas en el espacio. Luego tenemos el verbal, que es la capacidad de entendimiento y la comprensión de los conceptos relacionados con el lenguaje. El verbal se mide con dos parámetros. Uno es el vocabulario, que es el conocimiento que tienen del significado de las palabras, y otro el razonamiento, que es la capacidad que tienen de comprender las ideas expresadas de forma a través del lenguaje oral. Se hace la media de los dos parámetros y tenemos el verbal. Luego, el parámetro numérico relacionado con las matemáticas, normalmente el que tienen el numérico bueno suelen sacar buenas notas de matemáticas, igual que el verbal bueno está relacionado con buenas notas en lengua. El numérico se mide a través de la habilidad y el razonamiento. La habilidad son operaciones sencillas de la identificación de los números y en este parámetro influye el ritmo de la ejecución, es decir, la rapidez, y el razonamiento, que son series que tienen que averiguar cómo están ordenadas. Estos son operaciones superiores más exigentes
que influye la capacidad de resolver los problemas, no tanto la rapidez. Se hace la media de los dos parámetros y da el numérico. A continuación, el espacial es la capacidad para percibir imágenes en 3 dimensiones. Los que tienen este parámetro alto y también el razonamiento abstracto alto suelen ser alumnos que pueden estar enfocados para ser arquitectos, delineantes, interioristas, etc. A continuación, la atención es la capacidad para la concentración y la motivación hacia la tarea propuesta. Este es un test muy sencillito con unos grupos de coches que ellos tienen que identificar los que son distintos o los que no lo son. Lo que tienen es lo que mantienen la atención a lo largo del tiempo. La memoria auditiva es la capacidad que tienen para retener y luego repetir palabras o números que han percibido solo de forma auditiva. Tenemos dos parámetros, verbal y numérica. Verbal es de lo que se acuerdan, cómo retienen ellos las palabras, es decir, los nombres, situaciones, calles, y el número, lo que se acuerda de los números. Por ejemplo, esto era un texto que se les leía y ellos tenían que acordarse cuántos años tenía la madre, en qué número de la calle vivía el hijo más pequeño. Preguntas relacionadas con números. Se hace la media de las dos y nos sale la memoria auditiva. Y luego la memoria visual, que está muy relacionado con la memoria fotográfica porque es lo que ellos, la capacidad que tienen para memorizar y luego poder evocar imágenes que solo han visto han percibido de forma visual. Bien. Y luego el último parámetro que aparece es inteligencia práctica, que es aquí esto mide, es la importancia, está muy relacionada con las inteligencias múltiples de Gardner, porque se les enfoca distintas situaciones, en ocasiones comprometidas, y ellos tienen como una serie de alternativas y de respuestas, una práctica, otra evasiva y otra dependiente, y tienen que contestar. Y según cómo vayan contestando, pues nos aparece el parámetro de la inteligencia práctica. A continuación, el siguiente informe, adquisiciones culturales. Estas adquisiciones son las que el alumno ha ido consiguiendo poco a poco por sí mismo, por el entorno familiar o también por el colegio, ¿no? Lo que va aprendiendo en el colegio. Tenemos la cultura lingüística, la cultura matemática y la cultura experiencial. En esta última influyen los amigos, las aficiones, el cine, el deporte. Está más relacionado con la naturaleza y con la sociedad. Bien, a continuación, la lectura. La habilidad lectora se saca de la media de la rapidez y la comprensión. La rapidez es un test que se mide 1 minuto, tienen que leer y se cuenta el número de palabras que miden en 1 minuto. Y la comprensión, la capacidad que tienen para comprender lo que han leído. Se saca la media de los dos parámetros y nos sale la habilidad lectora. Es importante, yo les dije a ellos cuando no les salía bien el de rapidez porque se ponían nerviosos, que practicaran y que les repetía la prueba, aunque luego aquí el resultado de los test es el que hicieron en un principio. Si ellos, estos dos parámetros están muy descompensados, sería interesante que se intentaran compensar, o bien practicando la lectura en voz alta, 5 minutos al día, o trabajando los textos comprensivos. A continuación, adaptación y motivación. Aquí tenemos que tener en cuenta que la media sería, tenemos una forma distinta de ver los parámetros. La media sería 50 y a la izquierda tendría inadaptación y a la derecha ajuste. Entonces, primero, adaptación familiar es cómo viven ellos sus relaciones a nivel familiar, y todo lo que aparece aquí es subjetivo. No tiene por qué estar relacionado con una problemática familiar, porque es cómo lo ven ellos. Bien, adaptación social, cómo maneja su forma de ser en relación con los demás. La adaptación fisiológica es la valoración que hace de sí mismo como una realidad fisiológica externa visible, es decir, cómo se ve él en un espejo. La
La adaptación emocional, cómo viven a nivel emocional las diferentes situaciones, y la motivación escolar sería la fuerza que les impulsa a realizar con interés el trabajo escolar. Bien, a continuación pasamos al siguiente informe, que es el informe de personalidad. Y aquí se plantea el estudio del alumno a través de características que configuran su forma de ser. Cada escala seguimos midiéndolo como el último que hemos visto. El centro es 50 y tenemos escalas bipolares a derecha y a izquierda, según las características del alumno. El primero, dominancia, si tiende a la sumisión o a la izquierda, tienen tendencia al conformismo y son alumnos que dependen de la opinión de los demás. Si van más a la derecha, son autosuficientes, se valen por sí mismos y en ocasiones imponen sus criterios. Estabilidad emocional, menos tolerancia a la frustración. Si son estables y si son inestables, si son inestables tienen poca tolerancia a la frustración y si son estables afrontan la realidad, son tranquilos y socialmente maduros. La confianza en sí mismo, si son inseguros, se sienten con poca capacidad para tener éxito y si tienen seguros, son optimistas y tienen confianza en sí mismos y en lograr lo que emprenden. El sentimiento de responsabilidad, si son irresponsables, tienden a evadirse de sus responsabilidades y si son responsables, pues una conciencia clara de sus obligaciones. Y luego la proyección de sí es, si son introvertidos, tienen tendencia a rehuir el trato con los demás, suelen ser niños más tímidos, y si son extravertidos, apertura de ánimo para la convivencia y deseos de comunicación con los demás. Tenemos que fijarnos en la confianza en sí mismo en este parámetro y en el último que hemos visto, cómo ellos se ven en la adaptación fisiológica, porque esos dos parámetros nos dan como resultado si ellos tienen la autoestima alta o la tienen baja o no la tienen bien. Bien, pasamos al último, el de integración social. Y aquí es cómo está organizado el grupo clase y las relaciones que hay entre ellos. El primer parámetro es objetivo y es el nivel de aceptación y de acogida que tiene el alumno dentro de su clase. Esto solo está midiendo la relación de los alumnos en la clase. Y luego la actitud personal es cómo el alumno acepta o admite a los demás compañeros de su clase. Este parámetro es lo que piensa él y el objetivo lo que piensan los demás. Pasamos al sociométrico. Aquí, si vemos que hay un desajuste, tanto en el objetivo como en la actitud personal, es esencial para que las habilidades sociales se adquieran el enseñarle situaciones sencillas y simples como sonreír, por ejemplo, a complejas, que sería pedir favores, expresar sentimientos, para que ellos poco a poco vayan adquiriendo este tipo de comportamientos. Bien, en el sociométrico nos aparece las elecciones, esto es objetivo porque son la realidad de las elecciones que los alumnos, en este caso, vuestro hijo ha recibido de los demás. Cuántos le han elegido como amigo, cuántos le han rechazado y cuántos le han elegido como líder. Lo que él ha emitido, cuántos amigos considera que tiene, cuántos le han rechazado y los que considera él líderes. Y mutuas que coinciden. O sea, lo que él ha elegido con lo que ha recibido. Eso son elecciones mutuas. El que me ha elegido a mí de amigo, yo también le he elegido. Así lo mismo de rechazo y de liderazgo. Y luego también nos mide este test las expectativas, que no es la realidad, sino lo que piensa, cree que va a suceder. Primero, lo que piensa el alumno sobre el grupo de amistad, rechazo y liderazgo, y lo que el grupo piensa sobre vuestro hijo, tanto de amistad, rechazo y liderazgo. Pero estas son las expectativas.
La realidad, las elecciones reales, es esto, las de arriba. Y luego la oposición de sentimientos, cuanto menos oposición tenga, o sea, cuanto más bajito este parámetro, mejor. ¿Por qué? Porque lo que él recibe, lo que él emite, las mutuas y sus expectativas tienen poca oposición de sentimientos. Entonces, coincide bastante la realidad con las expectativas, con lo que él piensa que está sucediendo. Y ya, por último, deciros que si os ha quedado alguna duda, yo os voy a atender a través del teléfono de forma individualizada para haceros cualquier tipo de aclaración previa cita y os podéis poner en contacto conmigo a través de la plataforma Educamos, que aparezco como Asunción Carril Merino, o del correo corporativo que tenéis aquí en esta diapositiva. Muy bien, espero que os haya aclarado un poco los informes. Lamento mucho que no los pueda hacer en reuniones que sirven también como para que nos veamos y para saludarnos y esperemos que esto dure poquito. Un beso muy fuerte.